El micrófono, a ver. Buenos días, ¿cómo están? Aló, buenos días. ¿Sí? Estamos listos. Ya. Muy buenos días, amables radioescuchas. Les saluda su humilde servidor Andrés Merino y estamos en su programa Foco Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Como ustedes saben, aquí tratando temas de interés general, temas que a veces uno piensa que son ya cotidianos o bastante sencillos, pero que si uno se detiene y los empieza a ver de una manera mucho más detenida, ve que todavía hay tela por cortar, ¿no? Ve que hay muchas cosas en las cuales se podría profundizar. Y hoy vamos a tocar un tema bastante importante que ha estado en boga, y se trata un poco sobre la nueva forma de gobernanza y la participación ciudadana, ese tan famoso Consejo de Participación Ciudadana que ha dado mucho de qué hablar desde hace algún tiempo. Quiero darle la bienvenida a César Cárdenas. Él es el director del Observatorio Ciudadano aquí en Guayaquil. César, muy buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, César. Justo quería empezar con este tema, y es que de lo que nosotros lo que hemos leído muchas veces, es que cada vez es un poco más evidente, yo creo que lo incierto y lo complejo que vienen a ser los problemas sobre los cuales se vienen pasando, vienen acarreando en este sentido las temáticas sociales, ¿no?, que tenemos actualmente. Y creo que se cambia el modo de hacer política, se cambia el modo de hacer este acercamiento que tiene el gobierno central o diferentes entidades gubernamentales con las personas, pero creo que el modelo de gestión de la administración, en la cual trata de hacerle ese pequeño acercamiento a las personas, no ha variado, ¿no? A la política se la ve como algo incompetente, ineficaz y corrupta. Entonces, así en ese sentido, César, te quería preguntar, cuando hablamos de participación, ¿a qué nos referimos? ¿O de qué se trata como tal? Bueno, lo primero que habría que desentrañar es que realmente sí, la gente está bastante cansada, está bastante enojada con el accionar de los partidos y movimientos políticos, porque no han sabido responder a las reales necesidades de la gente, sino que más bien han respondido exclusivamente a sus intereses de enriquecimiento de manera ilícita. Correcto. Cotidianamente nosotros vemos que quienes se dedican a la política, lamentablemente, terminan teniendo fortunas que no pueden explicar. Gente que inclusive uno conoce muy cercanamente, que alguna vez inclusive hasta fueron compañeros de trabajo o de lucha, de organizaciones sociales, que después luego entraron a la política, es decir, tienen fortunas que no se justifican, ¿no? Es decir, inclusive un tren de vida bastante alto que no se justifica con un salario de un empleado público, sea cualquiera este salario, ¿no? Sí. Inclusive el más alto salario es el de cerca de $6.000 en el país. Con eso no se justifica tener carros último modelo, viajar a Europa, Correcto, irse a Estados Unidos con frecuencia, tener un tren de vida bastante ajetreado, sino que más bien es hasta una cantidad con la que uno podría comprarse apenas una casita, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo vemos fortunas hechas de la noche a la mañana, fortunas que no se pueden justificar, y eso realmente enoja a la gente. Y eso la tiene a la gente bastante complicada, bastante enojada, pero sobre todo también bastante frustrada también, ¿no? Eso es una manera de explicar, aunque no se explica mucho la violencia y todo, pero los sucesos que sucedieron últimamente en Pozola, ¿no? Es porque la gente está conectada, está cansada de la situación que está viviendo, todo el mundo se queja de los problemas económicos, sociales, y en medio de eso están los temas de participación de la ciudadanía. Ahí realmente los mecanismos construidos en la nueva Constitución para la participación son buenos. Lo que pasó en los últimos 10 años es que nos pervirtieron. Los convirtieron en una herramienta de hegemonía del poder, y del poder de un solo partido político, de un movimiento político, ¿no? Eso realmente fue negativo, pero de ahí los mecanismos construidos, porque no son mecanismos regalados por el gobierno. Ahí, para construir la nueva Constitución, millones de personas nos movilizamos a Montecristi. Inclusive hasta nosotros tuvimos dos iniciativas. Una iniciativa que se llamó Expreso Montecristi, que es una iniciativa para recoger las opiniones de los jóvenes en relación a los temas de los jóvenes para la nueva Constitución y los temas de servicios básicos. Es decir, nosotros movimos miles de jóvenes, miles de personas
a Montecristi para participar en la construcción de esa nueva constitución. Sí. Es decir, eso no es un regalo de ningún gobierno, de Correa, ni mucho menos, ¿no? Eso fue una construcción de carácter colectivo y ahí hay cosas que están sumamente importantes, como por ejemplo los temas de participación ciudadana, por ejemplo. Algo poderoso que se ha pervertido es el uso de la silla vacía. Y digo que se ha pervertido, por ejemplo... ¿Se ha pervertido o se ha mal usado? Se ha pervertido porque, a ver, el tema es lo siguiente, los ciudadanos cuando estamos interesados en algún tema, pedimos hacer uso de la silla vacía. Correcto. Los alcaldes nos tienen que otorgar ese derecho de usar la silla vacía, que es una instancia de participación. Pero acto seguido te meten 3 o 4 personas para impedirte el ejercicio real de la silla vacía. Sí, un poco para que Sí. entiendan los reescuchen, ¿en qué consiste lo que es la silla vacía? La silla vacía es una instancia de participación, es una forma, un mecanismo de participación mediante el cual un ciudadano puede participar en el debate público, convertirse inclusive en ese día en concejal para votar, cuando tiene una opinión sobre un tema determinado que se esté tramitando en una sesión de los consejos municipales, en este caso de los municipios. Por ejemplo, si van a tratar sobre ciclovías, un representante de los ciclistas puede asistir, puede solicitar la silla vacía para expresar su opinión. Y si es que no hay más participantes en la silla vacía, porque por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado, no? Lleva una opinión y al final, y cuando es contraria al poder, cuando no se alinea con el poder existente en el municipio, siempre meten 2 o 3 personas más que digan todo lo contrario que este ciudadano, bien intencionado porque pertenece al grupo social, está planteando, ¿no? Entonces por eso decimos que básicamente se ha pervertido, es decir, se ha dañado su esencia. Pero la instancia es buena, el mecanismo es sumamente importante, porque permite a los ciudadanos justamente participar activamente en la vida pública de una determinada ciudad, de un determinado cantón. Y así hay otros mecanismos. Sí, y eso es lo que quería llevar, un poco haciendo un breve resumen de lo que ya hemos abordado, ciertos puntos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Respecto al tema de la corrupción, ya sabemos que ha sido pero una voraz, pero creo que y campante robo y constantes episodios de, yo creo que deshonestidad que le han dicho a la gente: estamos hartos, estamos cansados y no quiero relacionarme ni quiero saber absolutamente nada de lo que es política y cómo hacer política y los mecanismos a los cuales yo puedo intervenir en la política. Y en ese sentido, lo que quería conversar contigo es, bueno, ya sabiendo de que la política tradicional es tan corrupta, que la política tradicional no me permite a mí el poder ejercer mis derechos como ciudadano para tener la iniciativa en determinadas cuestiones que realmente me importan, el tener y ponerme la camiseta, frente a estas nuevas formas de participación y de liberación ciudadana que últimamente se han venido gestionando, se han venido dando, yo creo que alrededor mundial, porque no es una cuestión que solo ha perjudicado a democracias que no son tan consolidadas, no son tan fuertes como la nuestra. Pero cuando hablamos de deliberación, César, ¿cómo o qué impacto ha tenido esta palabra? Yo creo que este calificativo tan fuerte dentro de los procesos de socialización. Ya, a ver, realmente es importante distinguir 2 cosas, ¿no? Uno, la participación es la oportunidad, la posibilidad, el derecho, la obligación, el deber de todo ciudadano de participar activamente en las cosas del país, ¿no? Y hablo no solamente de las cosas grandes, sino desde las cosas pequeñas, como por ejemplo mantener limpio el barrio, ayudar a apoyar en campañas de carácter cívico, realizar acciones para mejorar una determinada zona, o hacer control social sobre los asuntos públicos a través de una serie de mecanismos que existen, ¿no? Realmente es una actitud frente a la vida. Creemos que la participación de la ciudadanía es clave porque eso te lleva a mejorar tu entorno inmediato, ¿no? Es decir, participar activamente significa que también mejoras tu vida, no solamente la vida de los demás. Yo creo que ahí es una situación bastante clara. Las otras cosas en relación con los temas de participación que tienen que ver con lo que tú preguntas, están básicamente
un poco medias complicadas, ¿no? Y te voy a explicar, por ejemplo, la socialización de leyes, inclusive que se han construido o que se quieren construir, realmente han sido un saludo a la bandera, lamentablemente, porque han sido solamente usadas como un requisito para que lleguen, por ejemplo, leyes a la Asamblea. Nosotros hemos participado en algunas discusiones de leyes y todo, pero al final de cuentas vemos que muchos de los artículos planteados por la gente realmente no se reflejan en el texto final, en el texto real. Por ejemplo, la última ley que envió el presidente Moreno sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se levantó toda una serie de propuestas alrededor de los temas de cómo debería ser el Consejo, los requisitos, pero lamentablemente no fueron tomados en cuenta por el poder político. Ahí hay escollos reales, serios, ¿no? Porque creen que la actividad política de proposición solamente le corresponde al Ejecutivo o al Legislativo, ¿no? Y nos llaman a los ciudadanos, nos convocan para básicamente fingir que escuchan, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No quiero ser tan negativo, pero ha sido la práctica cotidiana, la práctica diaria de toda una vida, ¿no? Es decir, que realmente, y la gente también ya, inclusive esos mecanismos de consultas están, a la gente les está molestando, ¿no? Porque ven que no se refleja una voluntad real, una voluntad política de escuchar y de poner lo que la gente está pidiendo en las leyes. Pero es que al fin y al cabo, y eso es lo que sí me gustaría hacer hincapié, o sea, porque nosotros vemos dentro de muchas veces aquí cuando hablamos de cuestiones de participación y cuando hablamos nosotros el real protagonismo que tiene que tener el ciudadano respecto a ciertas cuestiones de interés general, yo me pregunto si realmente nosotros hemos madurado lo suficiente o si es que realmente nosotros hemos optado por ponernos la camiseta, por estar en un primer plano, independientemente de las reacciones, independientemente de la manera en la cual el gobierno o en la cual los diferentes instituciones públicas van a actuar. Entonces, delimitándonos un poco en ese camino, la ciudadanía sí, puede que a veces no se den las cosas como ellos esperaban, puede que a veces no se hayan respetado determinados derechos o determinadas formas a través de las cuales se pueden pronunciar o pueden dejar claras sus posturas. Pero yo digo, a pesar de eso, ¿tú crees que podemos hacer más o todavía se puede fomentar aún más, yo creo, esa iniciativa particular de cada uno de nosotros que al fin y al cabo puede crear un impacto bastante grande respecto a lo que sucede en la situación actual ecuatoriana, ¿no? Sí, definitivamente. Yo siempre soy optimista, ¿no? Porque veo resultados también de la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, vamos a hablar de un resultado concreto, tangible, que lo estamos viviendo. Es, por ejemplo, el acuerdo al que llegaron el Vidubi y el municipio para legalizar las tierras de Monte Sinaí. Y eso es un trabajo persistente de unos actores ciudadanos, de hombres y mujeres de Monte Sinaí, que conformaron una veeduría, que es un mecanismo, es una instancia de participación y de control social. Usando ese mecanismo, ¿sí?, que está en la ley, que está en la Constitución, realmente lograron presionar y hacer toda una serie de actividades creativas, no violentas, que justamente han terminado con la firma de un convenio para legalizar y solucionar un problema que durante años ha sido, que ha causado inquietud, zozobra, dolor, incertidumbre, inclusive hasta muertes, ¿no?, y desalojos brutales en esa zona. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un resultado concreto de la participación que tiene que ser reconocido. Y así hay bastantes resultados. Es decir, realmente cuando la gente participa de una manera persistente, denodada, muy abierta, interesada en el bienestar común, en el bienestar de la comunidad, no solamente sus intereses, la gente logra resultados. Y yo creo que a eso hay que apostarle, ¿no? Porque son procesos un poquito largos, a veces inclusive que tienen un costo social, humano también alto, y a veces también financiero también, porque todos estos mecanismos de participación son voluntarios, es decir, a nadie le paga nada por hacer trabajos de participación ciudadana y de control social, por hacer veeduría sobre los temas que a alguna comunidad, a algún pueblo le interesa, ¿no?
Entonces ahí hay un mérito que hay que reconocer, pero también un valor en sí, de que los procesos de participación son, a pesar de todos los escollos, limitaciones que han venido ocurriendo, hay posibilidades también de que la gente pueda lograr muchas cosas para su beneficio. Sí, y tomando un poquito porque ahora que mencionabas, bueno, el proceso de socialización que se ha dado, el acuerdo que puede llegar al municipio con el Midubi, me parecía importante ahorita tomando un poco un carácter más pedagógico para que la gente, la ciudadanía en general pueda entender la manera de proceder de, por ejemplo, los GATS municipales, la manera en la cual ellos gestionan, dan pie para poder realizar una obra, pero mucha gente se pregunta y mucha gente duda, y lo primero que se le viene a la cabeza generalmente es, bueno, y esta obra que se está realizando, ¿qué opciones tengo yo de poder interponer mis quejas? ¿Qué opciones tengo yo de poder conocer cómo se gestionó el proceso de licitación o qué impacto medioambiental va a tener? Un poco lo que hacia donde te quiero dirigir, César, es cuál es el proceso de socialización previa que se suele llevar a cabo cuando un GAT municipal, para ser lo más cercano posible, ¿no? Cuando un GAT municipal quiere llevar adelante una obra específica. A ver, todos los municipios tienen, y las autoridades de carácter público tienen una obligación. Hay una ley de transparencia y acceso a la información pública que en sus articulados justamente reconoce el derecho de todo ciudadano a solicitar información sobre obras de carácter público. Por ejemplo, la construcción de una calle, la construcción de un centro de salud, la construcción de un edificio. Es decir, cualquier ciudadano puede interponer un oficio, una petición de acceso a la información para solicitar información de ese proceso. Es decir, y la autoridad no debe negarlo, inclusive establece plazos, ¿no? Por ejemplo, 10 días para contestar y 5 días por si acaso necesite la autoridad, 5 días adicionales más por si acaso necesite para fabricar la información, ¿no? Porque a veces hay información que no está a la mano, entonces tienen que fabricarla, ¿no? Eso, entonces el ciudadano con eso analiza, ve no solamente la obra, sino inclusive hasta puede inclusive pedir a los fiscalizadores de las obras también determinada información, no solamente al GAT municipal, pero solamente sobre recursos de carácter público. Claro. Es decir, si hay recursos que son del Estado, de los ciudadanos, que son públicos, las autoridades tienen la obligación de entregar información y hay formatos para eso, es decir, eso es simple, ¿no? Es simple, es una sola cartita, un par de párrafos pidiendo de manera concreta, usando la ley de transparencia y acceso a la información pública y solicitar de manera concreta qué es lo que quiere, en formato digital o en formato físico. A veces por ejemplo, también ahí hay una trampa, también a veces las autoridades para no entregar la información dicen que debes pagar la información, porque eso también permite la ley. Claro. Pero tampoco hay que asustarse por eso, ¿no? Es decir, ahí uno lo que tiene que hacer es, en vez de, ya que si no tiene plata para las copias, llevar un CD, que no cuesta mucho, para que le pongan la información allí. Y se lo obtiene, ¿no? Es decir, hay formas de vencer también inclusive hasta los obstáculos que las autoridades ponen. Y en estos espacios se podría decir de deliberación, que yo creo que son bastante importantes para el buen funcionamiento de una democracia de calidad. Si nosotros hablamos de un espacio deliberativo como tal, donde la gente puede intervenir, donde se tomen en cuenta las partes, donde no se excluya a las minorías, yo creo que hay dos perfiles que son muy importantes para tener en cuenta. Entonces, yo creo que el primero, por un lado, es ver si es que efectivamente es un espacio de calidad, donde se puede llegar a un consenso, donde nosotros podemos expresar nuestras opiniones y que de una u otra manera se van a tomar en cuenta, pero más allá de que se van a tener en cuenta, se van a dar respuestas concretas sobre esto. Y esto haciendo un pequeño énfasis respecto a la labor que viene haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, que bueno, ya como lo habías dicho, estos 10 últimos años no sirvió más que para hacer una especie de mordaza, una especie de órgano que no se encargaba para más de impedir precisamente para lo que en principio estaba para ser usado, que era fomentar la participación ciudadana. ¿Tú crees que a partir de la entrada de este nuevo Consejo de Transitorio se ha dado pie para eso? ¿Se ha dado pie para una nueva forma de deliberación de calidad, que está viable, que ha sido
muy, yo creo, muy empático con la ciudadanía. Bueno, lamentablemente el nuevo Consejo Transitorio ha tenido una de cal y una de arena, ¿no? Porque realmente también ha cometido algunos errores que son gravísimos para la institucionalidad del país. Por ejemplo, el hecho de proponer la desaparición del mismo Consejo de Participación Ciudadana es un desatino, un exabrupto de el presidente de ese consejo, el doctor Julio César Trujillo, con todo el afecto o respeto que uno le puede tener. Ahí está bastante equivocado, porque el problema no es la institucionalidad, no es la institución como tal, sino más bien fueron los mecanismos sobre los cuales se pervirtió el uso de ese espacio. Porque ese espacio no solamente tiene que ver con el nombramiento de autoridades de control. Lamentablemente en los últimos años solamente sirvió de manera muy fuerte para nombrar autoridades afectas al régimen. Y eso se lo puede comprobar desde diferentes ópticas. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la lucha y el combate contra la corrupción, promover la participación, la organización de la ciudadanía, promover la formación de la ciudadanía, es decir, desarrollar talleres, cursos, en mecanismos, en instancias de participación ciudadana. Ahí hay una deuda pendiente, es decir, hay otras cosas que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por ley debe hacer. Y lamentablemente algo hicieron, pero no como deberían haberlo hecho con tanto énfasis, sino que el énfasis mayor fue justamente el nombramiento de las autoridades que han jugado un rol de protección corporativa sobre funcionarios y servidores públicos que lamentablemente están perseguidos por hechos de corrupción. ¿Ya? Desde el presidente de la República hasta varios ministros, ¿no? Entonces realmente ahí hay una complicación. Pero más bien no debería suprimirse el Consejo de Participación Ciudadana, más bien debería fortalecerse con algunos mecanismos. Por ejemplo, no puede ser posible que un mecanismo, una instancia de carácter ciudadano como es un consejo, te exijan un título de tercer nivel y para ser candidato asambleísta, concejal, alcalde, presidente de la República, ni siquiera te piden un título. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí hay una desventaja terrible, inmensa, ¿no? Y tampoco hay mecanismos de selección, por ejemplo, de los candidatos a las dignidades de elección popular. Ahí, por ejemplo, estábamos pensando la otra vez así en voz alta, con algunas personas de dirigentes, líderes y lideresas de varias organizaciones, es que el Consejo, por ejemplo, dentro de una de sus nuevas facultades debería ser un sedazo, justamente para revisar las hojas de vida de los candidatos, de tal manera que se pueda revisar, por ejemplo, gente que no esté involucrada en actos de corrupción. Por ejemplo, no se puede dirigir un partido político y estar siendo investigado por hechos de corrupción cuando fue servidor público. Eso no debería pasar, es decir, ese tipo de personas no deberían ni siquiera ser política. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahí podría establecerse unas nuevas funciones a ese consejo que permita justamente limpiar, ¿ya? Hacer un primer, llamémosle una primera, no selección, sino más bien investigación para determinar si los candidatos son idóneos y realmente cumplen no solamente con los requisitos exigidos por la ley, sino también con estos requisitos de probidad, de ética que es necesario cumplir para administrar los asuntos de carácter público. Perfecto. Estamos escuchando en este momento Foco de Ideas, Garza Roja, en conjunto con Garza Roja Cultural, con nuestro invitado César Cárdenas, y actualmente vamos a un corte publicitario y ya volvemos. No se despeguen de la radio. Muchas gracias. ¿Ya? Muy buenos días, radio oyentes. Bienvenidos nuevamente a su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Estamos con nuestro querido invitado César Cárdenas. Él es el director del Observatorio Ciudadano aquí de la ciudad de Guayaquil, un gran luchador de esas cuestiones que son muy importantes, como es la participación ciudadana, y tratando de abogar también por aquellas nuevas formas de hacer política, creo yo, porque la palabra política como tal no es cuestión, o no solo se reduce a ser parte de un partido político, no solo se reduce a manifestar o hacer ciertas expresiones que van de la mano de ciertos lineamientos de partidos políticos, sino es más que nada construir sociedad. Retomando el tema en este momento, César, sobre lo que hablamos, me gustaría tocar un poco el tema del Consejo de Participación Ciudadana, un poco hablar de su inicio, porque creo que mucha gente o muchas personas actualmente lo único que hacen es hablar sobre
lo crítico que fue su intervención en estos 10 años yo creo que de pésima gestión, su evolución ahora al Consejo de Transitorio, pero uno a veces, como tú me comentabas, no conoce cuál es ese génesis o cómo empezó, de qué manera se vino gestionando. Y aquí, bueno, yo estuve leyendo un poco lo que habla en la Constitución de la República del Ecuador, en artículo 2, donde se manifiesta que se van a dar paso, se va a dar pie a que las diferentes personas puedan, en diferentes sectores, participar de una manera activa en el desarrollo y en la gestión de las políticas públicas del Estado. Y aquí es donde me gustaría ser un poco el abogado del diablo, César, porque bueno, me has contado un poco sobre el tema de la lucha contra la corrupción, de los mecanismos participativos, pero ahí donde yo voy es, ¿tú crees que es necesario tener un Consejo de Participación Ciudadana como una institución que permite el acceso de los ciudadanos a actuar de una manera protagónica en diferentes espacios públicos? ¿O crees que bastaría con los mecanismos que tenemos actualmente en la Constitución, excluyendo el Consejo de Participación Ciudadana? A ver, es importante la figura del Consejo de Participación Ciudadana por varias razones. Uno, porque debe haber un organismo que promueva, que fomente la participación y el control social desde la ciudadanía, independientemente de que la ciudadanía también per se lo puede hacer. De hecho, es decir, hay instancias de participación y de control que están en la Constitución que no necesariamente pasan por el ojo, ya vemos la lupa del Consejo de Participación Ciudadana. Uno de ellos, por ejemplo, son los observatorios. Los observatorios ciudadanos no se constituyen per se por el Consejo de Participación Ciudadana, sino que son iniciativas de independencia, iniciativas autónomas que las personas y las organizaciones tomamos porque así lo metimos en la nueva Constitución. Es decir, es una instancia de participación de carácter constitucional. Es decir, nos ganamos desde hace muchos años, antes inclusive del presidente Correa y toda su playa, ya había espacios ciudadanos como los observatorios. Entonces, por ejemplo, nosotros, el observatorio nuestro nació en el 2005. Es decir, ya teníamos toda una historia transitada e empezamos a hacer críticas sobre el servicio de agua potable y alcantarillado. Y hemos obligado durante años a mejorar estos servicios a la empresa Interagua. Una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Cómo se gestiona el proceso de conformación de un observatorio? A ver, ahí hay varios caminos, ¿no? Uno, básicamente, es tener un grupo de personas interesadas en hacer actividades de control social de manera permanente y de una manera técnica, es decir, que permitan inclusive hacer informes, hacer sugerencias, hacer propuestas, pero también demandar y exigir, que esa es un poco la naturaleza también ciudadana de los observatorios, ¿no? Es que no solamente uno tiene que guardarse la información, sino que tiene que compartirlas. Si encuentra cosas negativas, tiene que denunciarlas, tiene que decirlas y buscar los mecanismos, por ejemplo, el acercamiento con los medios de comunicación, con las redes, a través de redes sociales y todo, denunciar los hechos de los servicios, por ejemplo, observados, o de políticas públicas observadas que no se estén desarrollando adecuadamente. Por ejemplo, nosotros siempre insistimos, hay temas en servicios públicos, por ejemplo, que no han sido solucionados. Por ejemplo, la empresa eléctrica les cobra no solamente a los guayaquileños, sino en todo el país, un recargo por un servicio que no prestan. Ya lo hemos denunciado bastantes veces. Lo único que falta es seguirlo en un juicio penal por estafa, porque te cobran por algo que se llama gestión de cobro y nunca la hacen. Es decir, una gestión de cobro son $6 y piquito que a uno le descuentan, por ejemplo, por no pagar. Si mi factura vence hoy a las 12 de la noche, a las 12:01 se genera este recargo que se llama gestión de cobro. No tiene nada que ver con el corte, con la reconexión, eso es otra cosa, porque también te cobran por eso. Correcto. Sino por una cosa que se llama gestión de cobro. Hemos actuado con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo le ha exhortado, le ha conminado, ha resuelto que no cobre, pero sin embargo ellos lo siguen haciendo. Porque se acostumbraron, porque ganan un dinero sin hacer absolutamente nada. Correcto. Y eso va directamente, lamentablemente, a empresas privadas, ¿no? Ni siquiera va al Estado, porque son empresas privadas las que se llevan el dinero, lamentablemente, ¿no? Y eso implica también ahí ciertos niveles de amarre, de aguante que
que no están bien, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Eso lo hemos detectado es con un trabajo serio, sostenido del observatorio. Y hemos seguido dándole algo. Lo único que nos falta es litigar. Lamentablemente no tenemos la capacidad financiera como para enfrentar un juicio de esa naturaleza, porque pelear contra una empresa pública como CENEL, que es la empresa eléctrica, realmente amerita tener un equipo de abogados bastante bueno y también recursos para la litigación. Entonces no hemos querido hacerlo, le hemos encargado a las autoridades respectivas, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahí quedó la cosa, ¿no? No sabemos, como hay los cambios que estamos viviendo en estos tiempos, en que ningún ciudadano podía triunfar sobre un litigio contra una empresa pública, porque era una disposición que había que no se resuelva ninguna causa en favor de los ciudadanos, sino en favor del Estado, ¿no? Parece que todavía sigue esa corriente, lamentablemente, al interior de la justicia. Pero ahí hay mucho que cortar, ¿no? Es decir, hay trabajo desde figuras, desde instancias de participación, de mecanismos de participación, que lamentablemente inclusive la ciudadanía no conoce. Esa es una de las trabas principales también, ¿no? No solamente es el tema no es el tema de la institucionalidad, sino más bien también el desconocimiento de los ciudadanos de que existen mecanismos de participación y de control que pueden usar para el beneficio personal, inclusive, sí, familiar, comunitario y social. Sí, es que yo creo que dentro de todo es uno de los problemas que yo creo que adolece en principio el Consejo de Participación Ciudadana per se como tal, porque dentro de sus funciones, y lo podemos leer en la ley orgánica de la función del Consejo de Participación Ciudadana, está aquí lo puedo detallar, la promoción de la participación ciudadana, estimular procesos de liberación pública, propiciar la formación en ciudadanía, que sí, en texto queda muy bonito, queda muy lindo, se habla de temas bastante utópicos, pero a la hora de concretarlo, a la hora de realizarlo, uno dice, bueno, o sea, esto es bastante discrecional, esto es tan abierto, tan amplio, que al fin y al cabo no se termina delimitando cuáles son la cancha o cuáles son las maneras en las cuales efectivamente se va a promover esa participación ciudadana. Y un segundo punto, César, con el que quería comentar contigo, es que dentro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana son los famosos mecanismos establecer mecanismos de rendición de cuentas. Y aquí es donde, volviendo a la pregunta que te hacía anteriormente sobre la efectividad y eficiencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana como tal, respecto a las labores y atribuciones que tienen ellos para hacer cumplir, frente a estos 10 años que tuvimos de corrupción y donde supuestamente se le dio la oportunidad al ciudadano y a las personas comunes y corrientes para que puedan tomar o puedan participar de manera proactiva en diferentes iniciativas. Yo digo, ¿hasta qué punto el Consejo de Participación Ciudadana actuó de una manera apegado a su carácter más sustancial, que es de acuerdo a lo recogido en la ley orgánica del Consejo de Participación? Porque dentro de todo, hablamos aquí de lucha contra la corrupción, hablamos de transparencia, hablamos de valores, hablamos de tantos adjetivos que son maravillosos, pero a la hora de la hora, creo que esto fue la antítesis y no fue más que una máquina para encubrir las constantes atrocidades y atropellos que hicieron en el régimen anterior, ¿no? Sí, lamentablemente yo recuerdo una sabatina en la que el presidente de la República, el expresidente de la República, decía que cómo puede ser posible que en ese Consejo de Participación Ciudadana estén personas que sean contrarias al gobierno. Por ejemplo, insólito, porque había dos personas en el Consejo que no seguían la línea del gobierno, ¿no? Entonces, y desde ahí justamente se establecieron mecanismos ya perversos, inclusive hasta de fabricar carpetas, documentos para los diferentes concursos, ¿no? Inclusive hasta para el último, para la inscripción de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora tenemos información de que existió todo un aparataje en una oficina en la ciudad de Quito para preparar los documentos y las carpetas de los candidatos del correísmo para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Solamente como un ejemplo, es decir, igual continúan los esfuerzos por cooptar esta forma nueva que va a ser mediante elección popular. Pero en sí, vuelvo a insistir, la institucionalidad no es la mala, es como diríamos, por ejemplo, si sabemos, por ejemplo, que
la educación tiene problemas, las escuelas tienen problemas. Correcto. Pero no por eso vamos a decir suprimamos las escuelas. Tenemos que mejorar las escuelas. Tenemos que mejorar la capacitación, la formación de los maestros. Tenemos que mejorar la forma de conducción de las escuelas y colegios. O tenemos que mejorar los mecanismos y los procedimientos. En vez de decir, no, mejor entonces suprimamos las escuelas, porque no hay escuela. Claro. Es una comparación. Es decir, si una institución no funciona, no es porque la institución per se no son paredes, no son pilares, no son techos. Son personas haciendo acción, procesos. Correcto. Es decir, ahí las personas son las que pueden transformar las instituciones. Y creo que el ser humano per se no es malo. El ser humano se convierte con actitudes cuando no hay controles, cuando no hay controles específicos, cuando toda la cosa se desarrolla de una manera súper laxa, sin rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Y eso es importantísimo, ahorita hilándolo con el tema de rendición de cuentas. Antes de la nueva Constitución, en este país nadie rendía cuentas. No, eran fiestas bacanales. Por lo menos ahora presentan informes, que ni siquiera son rendición de cuentas. Pero por lo menos las autoridades están obligadas mediante ley a presentar un documento donde informa a la ciudadanía y a través del Consejo de Participación le entrega a los ciudadanos el informe de sus actividades cada año. Eso, por ejemplo, es un avance. Rendición de cuentas implica varios procesos. Uno, planificar con la gente. Los municipios y las autoridades no planifican con la gente, usan a la gente. Inclusive, por ejemplo, y vamos a ser críticos y suspicaces el día de hoy, disculpa que use tu programa para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el municipio de Guayaquil no tiene mecanismos de participación directa de la gente. No hay lo que se llame, lo que están obligados mediante ley a hacer, el presupuesto participativo. Es decir, las comunidades, las organizaciones no funcionan. El alcalde dice que la forma de cómo ese mecanismo de participación se da es cuando ellos reciben una carta solicitándole una obra. Sí, eso realmente eso es complicado porque no es así. Es decir, los procesos de rendición de cuentas, de participación de la ciudadanía están definidos en la ley, pero que sin embargo no los cumplen, es decir, o los cumplen a medias para justamente evitar una sanción. Sí, me parece importante este tema, hablando sobre todo sobre los mecanismos de participación directa, que me imagino también mucha gente suele desconocer, porque como dices, no se han dado de manera pública, no se ha dado de manera constante y creo yo coordinada el poder dar a conocer este tipo de mecanismos. Pero algo bastante puntual, César, que ahora lo acabas de tocar. Cuando hablas de estos mecanismos de participación directa en sí, cuando hablas de los presupuestos participativos, ¿cómo se gestionan o cuál sería el marco o las reglas a seguir para que se efectivice como tal? A ver, no hay reglas ni metodologías únicas, ¿no? Ahí hay una serie de posibilidades que es importante que la ciudadanía pueda explorar, ¿no? Y especialmente desde el sector público también se puedan explorar. Por ejemplo, la consulta en una determinada zona sobre qué obra es prioritaria o no. Por ejemplo, lo que está planteando el presidente Moreno ahorita, el famoso tren, famoso tren, por ejemplo. No, que será no tienen ni dinero para hacer plan habitacional y hablan de por tren. Por ejemplo, esa iniciativa debió haber sido consultada con la ciudadanía. ¿Ya? Es decir, antes de plantearla debieron haber consultado con la ciudadanía para saber si es que la gente cree prioritario o no una obra de esa naturaleza. Habrá gente que diga que sí, pero una buena parte, una mayoría de personas están en completo desacuerdo porque justamente como tú dices, no se han resuelto otros problemas, no se ha cumplido con las ofertas electorales y ahora quieren hacer el tren playero que va a costar miles de millones de dólares sin consultar absolutamente a nadie. Es decir, ahí mucha gente se va a subir al carro y todo porque va a tener alguna expectativa de a la final llevarse un billete haciendo yo creo que o sea, de una manera marketinera suena maravilloso el tren que pasa por la playa, ¿qué hace? Entonces habría que ver eso, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas deben consultarse. Es decir,
Y eso está en la Constitución, está en la ley, es decir, ni siquiera es una invención mía, ¿no? Sino que ya está en la ley, está en la Constitución el derecho que tienen los ciudadanos a opinar sobre los asuntos de interés público. Y lo mismo pasa con, del tema nacional al tema local. Es decir, el municipio está obligado a desarrollar procesos de participación de la gente para la construcción de su presupuesto. Y no debe hacerlo como lo hace. A ver, ¿cómo lo hace? Le hemos hecho bastante seguimiento a ese tema. El alcalde elabora un anteproyecto del presupuesto municipal. Lo pone en la mesa del consejo municipal y empiezan los concejales a hacer observaciones. A veces hacen observaciones, a veces no, pero como el alcalde tiene mayoría, tiene creo que 10 o 11 bueno. ¿ya? De los 15 que son. Eso no es complicación. Entonces, lo que hacen es, sí, anota y todo, pero ya por mayoría, levantan la mano la mayoría y se aprueba el anteproyecto de presupuesto, y eso va a una asamblea ciudadana, conformada a dedo, con instituciones y organizaciones nombradas por el alcalde. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, no porque nos interese estar, sino que además eso, bueno, es nuestro derecho. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, que es una organización legal, con un trabajo público y reconocido, no somos parte de esa Asamblea Ciudadana. No hemos sido invitados a participar. ¿Han hecho quejas o han levantado? Nosotros hemos levantado quejas de manera crítica, documentada, hemos hecho observaciones, es decir, el municipio y el alcalde saben de nuestra existencia. Es decir, pero tampoco le interesa que haya una voz disidente dentro de esa asamblea. Es decir, porque nosotros, con todo el derecho que tenemos y el conocimiento que tenemos, podemos hacer serias observaciones al presupuesto municipal, y de hecho lo hemos hecho. Cada vez que se presentan, nosotros presentamos observaciones al presupuesto para mejorar la inversión de carácter público en obras de interés social. Porque, por ejemplo, se esconden en el presupuesto algunas cifras. Por ejemplo, el alcalde dice que gasta $9 en obra pública, en servicios sociales, y apenas $1 por cada 10 en personal. A ver, si uno suma el personal que tiene Interagua, son más de cerca de 2.000 trabajadores, el personal que tiene Puerto Limpio, el personal que tiene las fundaciones que hacen el trabajo municipal, son cerca de 6.000, 7.000 empleados adicionales. Y eso se paga de fondos públicos. Es decir, no es que les estamos regalando, sino que es una forma de hacer gestión, es decir, de esconder realmente el costo de carácter administrativo. Claro. Es una forma contable de evadir esa responsabilidad, ¿no? Al fin y al cabo eso termina siendo concesiones. Yo no conozco mucho el tema, me gustaría enterarme un poco más, por eso no me gustaría tampoco emitir criterios. Pero el tema es que hay gasto en personal, es decir, en administración. Es decir, no es tanto como lo pinta el alcalde, ¿no? Pero claro, hay mecanismos de cómo disfrazar la cosa, ¿no? Entonces, hay mecanismos muy concretos, ¿no? Y de hecho, es decir, han habido cosas positivas, de hecho, es decir, voy a reconocer algunas cosas positivas del municipio, ¿ya? Que han implicado también procesos altos de participación ciudadana. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros hicimos en el año 2010 una veeduría con niños sobre presupuesto municipal y parques. En el tema de parques, los niños hicieron un buen informe con fotografías de que los servicios no servían, que no había iluminación, que estaban abandonados, que no había seguridad. El alcalde a los 3 meses lanzó todo un plan agresivo de mejoramiento de 1.200 parques. Es decir, vio ese informe. Correcto. Y vio que los niños no estaban planteando una locura, sino que estaban planteando cosas concretas. Y una iniciativa ciudadana. Sí, entonces, por eso digo que los mecanismos de participación sí dan resultado. ¿Por qué? Porque son llamados permanentes de atención al funcionario, al servidor público, de que está haciendo de maneras inadecuadas cosas. Otra de las cosas, por ejemplo, también que me gusta el municipio, por ejemplo, son los planes estos de educación que tiene a través de Aprendamos. Sí. Me parece a mí genial, es una forma de educar cívicamente a la ciudadanía en diferentes temas y cosas sumamente útiles, como primeros auxilios, sobre nutrición, cosas interesantes. O también, por ejemplo, la red de parques acuáticos que tienen. Eso es genial también. Correcto. Eso para los niños, para la familia, eso es una locura. Realmente yo, por ejemplo, es una de las cosas que más me gustan
del alcalde de Guayaquil, ¿no? Porque eso responde a una necesidad de recreación de la niñez, ¿no? Total, espacio público. Ahí hay pocas cosas buenas que hay que reconocer, ¿no? Pero hay cosas buenas también, ¿no? Correcto. No, Y para, yo creo más que nada para no centrarnos un poco en el tema de gestión municipal, sino pasando al tema de participación. Y me parece que tocaste un buen punto, César, porque una vez cuando habla de participación ciudadana, se suele limitar o ver solo una cara de la moneda, que es la del ciudadano tratando de intervenir en la gestión o el desarrollo de políticas públicas como tal. Pero uno cuando habla de participación ciudadana, uno tiene que ver, creo que yo, las dos caras de la moneda. Desde el ciudadano que se encuentra a un lado del escritorio y el funcionario público que se encuentra del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, cuando hablamos de administración pública, y más que nada cuando en ciertas ocasiones no se tiene una hoja de ruta, no se tiene una caja de, por decirlo así, de herramientas para poder atacar a problemas que nosotros tenemos, se suele a veces confundir el síntoma con la enfermedad, ¿no? Más, ¿por qué digo esto? Porque dentro de todo existen casos, y yo creo que son los mayoritarios, donde no tenemos un aparato burocrático totalmente capacitado, no existe una cultura política, no existe una cultura administrativa, no existe funcionarios que, no quiero generalizar claramente, que asuman su rol de una manera responsable, de una manera eficiente y más que nada de una manera bastante contundente respecto a esto. Entonces, enfocándolo desde el otro lado del escritorio, enfocándolo desde la otra vuelta de página, por ponerlo de una manera bastante sencilla, ¿en qué crees que nos faltaría mejorar o cuáles crees que son los puntos que nosotros como ciudadanos podríamos manifestarle a las diferentes instituciones públicas para que ataquen esto que también es bastante grave? Porque al fin y al cabo estas personas son los encargados de instrumentalizar la participación y que se pueda concretar de una manera óptima. Claro, mira, vamos a reconocer, el municipio de Guayaquil, en el caso muy concreto, tiene una planilla de profesionales bastante alta. Realmente son eficientes en lo que hacen. El tema allí son las prioridades, es decir, y las prioridades del diseño de un Guayaquil más social, de un Guayaquil que necesita generar una serie de oportunidades y no solamente beneficiar a un pequeño grupo. Por ejemplo, siempre los mismos que construyen luego son los que fiscalizan las obras. Entonces ahí, por ejemplo, hay una falla que hay que corregir, hay una distorsión que hay que corregir, por decirlo lo menos, ¿no? Y hay otros mecanismos, pero tiene una planilla bastante alta, eficiente, de profesionales que pueden, con una mejor orientación más social del municipio, realmente resolver los graves problemas que tiene Guayaquil. Y también haciendo y pactando inclusive hasta con empresa privada también. Correcto. Porque es necesario fundamental ponernos pues, que se pongan de acuerdo, no solamente para que hagan dinero. Correcto. Porque está bien que hagan dinero. El problema es que lo hagan dinero de manera honesta, haciendo buenos negocios y beneficiando a la ciudad. Por ejemplo, Guayaquil tiene malos negocios. Le voy a decir, por ejemplo, uno de los negocios malos que tiene es el sistema Metrovía. Es un sistema ineficiente, pero sobre todo también que no genera ningún ingreso para la municipalidad y mucho egreso, mucho gasto y mucha inversión de los ciudadanos, que son préstamos que nosotros pagamos, pero que estamos beneficiando a empresarios privados, cuando debería por lo menos haber retorno, algo de ese dinero. Es decir, hay que hacer buenos negocios y para hacer buenos negocios con la ciudad también hay que ser responsables y hay que hacer las cosas bien. En ese sentido creemos que hay cambios por hacer, ¿no? Y chévere, aprovecho una vez que antes de finalizar el programa, felicitar por esa nueva iniciativa que vas a tener, que es interesante dialogar directamente con la gente sobre los problemas que tienen los ciudadanos. Pensamos que mecanismos de esos, por ejemplo, es hacer participación ciudadana. Correcto. Eso es una forma concreta de hacer participación. De ahí los otros son instrumentos, herramientas que los ciudadanos tenemos que investigar, pero que también tenemos que usar. Y conmino a la ciudadanía a estudiar los mecanismos de participación para que puedan ejercerlos, para que los puedan usar, porque mientras más usemos los mecanismos, las instancias de participación y todos los recursos posibles, mejor ciudad vamos a tener y también mejor país también podemos construir. Correcto. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, radio oyentes. Este es su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural.
Cualquier duda, cualquier inconveniente, estoy abierto a sus sugerencias. Me pueden escribir directamente a mi correo amerino0522@gmail.com, o si no, seguiré en mi cuenta de Instagram para mantenerlos al tanto de los futuros proyectos que tendremos en AmerinoDS. Que tengan un excelente sábado y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿Qué tal, César? chévere. Bien, justo a tiempo, 1 hora. Justito. Que con los cortes y eso al principio estaba, pero ya más o menos ahí voy cogiéndole el golpe. ¿Ah? Te quedas aquí en hacer. No, ya me voy ahora también. Salí corriendo, hermano. Gracias Sí. por todo. Chévere. César, a ti te paso la entrevista por YouTube cuando la tenga. Ya, listo. Ya, para que la subas en las redes sociales, Bacán. donde quieras. Pasen el Listo. enlace nomás ahí abajo. Perfecto, chévere, hasta luego. Chao.